Problemas sociales del neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. El texto La sociedad neoliberal, por el autor Jorge Rojas Hernández, propone que algunas sociedades, con el paso del tiempo, se han desarrollado de diferentes maneras, de acuerdo a los ajustes estructurales, tanto social, política y culturalmente. Ejemplo de ello es Chile y su sistema de gobierno, que consiste en situar al individuo en el centro de la esfera política y comparten los principios de la libertad individual, la democracia representativa, el respeto a la propiedad privada y el libre mercado, en contraposición a las concepciones políticas que dominaron en el socialismo real y en otros tipos de totalitarismos. Para el liberalismo, la libertad individual no tiene por qué someterse a un interés general determinado por un partido o por una cúpula de poder. Por el contrario, la esfera de lo político debe estar fundada en el respeto pleno de las libertades de los individuos que conforman la sociedad. Por lo tanto, el neoliberalismo defiende teóricamente la libertad, sobre todo se entiende la económica, no necesariamente la social ni tampoco la política. En los países desarrollados, el neoliberalismo se enfrenta con una sociedad más organizada, con sindicatos, partidos políticos, organizaciones ciudadanas, gremios y con mayor conciencia social. La sociedad neoliberal, en el caso de Chile, busca construir un orden social utópico basado en el individuo individualista, considerando como un ente abstracto sin sociedad, limitado a relaciones de tipo transaccionales. Para lograr este objetivo, los militares desorganizaron violentamente a la sociedad y los economistas liberales sometieron a las relaciones sociales al mercado. Estas dos dictaduras echaron las bases del tipo de sociedad que actualmente existe en el país. Siguiendo con el ejemplo, esta sociedad de individuos dispersos no está basada en la solidaridad colectiva, sino en la responsabilidad individual, por lo mismo que el sistema social está también basado en el esfuerzo individual. Los teóricos neoliberales lo llaman sistema de capitalización individual. Quiere decir que los montos de las prestaciones sociales dependen estrictamente de los montos de los aportes individuales, los que a su vez son administrados por empresas capitalistas privadas y sin injerencia alguna de los imponentes, salvo a la libertad de cambiarse de vez en cuando de empresa prestadora del servicio. Las macrotransformaciones neoliberales. Estas permiten el cambio al rostro del país, a las regiones y a sus ciudadanos, en los ámbitos económico, político, cultural y sociodemográfico. En el aspecto económico, Chile ha adoptado una política neoliberal de mercado con impactos en diferentes esferas. El país ha mostrado niveles de macroeficiencia económica. Ello ha traducido en un crecimiento sostenido de la economía en niveles adecuados de inversión, incremento y diversificación progresiva de las exportaciones, balanza comercial positiva, baja inflación, ordenamiento de las cuentas fiscales y del sistema financiero. Esta política ha ido acompañada de una ampliación considerable de obras en infraestructura, por ejemplo, carreteras, puentes, puertos, ampliación de aeropuertos, establecimientos educacionales, modernización vehicular de carga y pasajeros. Estos cambios exigen el planteamiento de nuevas exigencias a las instituciones y a la sociedad, así como importantes avances materiales en la vida de los chilenos en comparación con otros países. Sin embargo, a pesar de estos cambios, persisten aún fuertes formas de discriminación de la mujer, tanto en el trabajo como en otras actividades. Así, por ejemplo, la mayoría de las mujeres siguen realizando trabajos que socialmente se consideran como femeninos, en el comercio, hogares privados con servicio doméstico, enseñanza, actividades comunitarias, servicios sociales y de salud, industria manufacturera, entre otros. Otro cambio que se ha mostrado es el indicador negativo, como la pérdida de ruralidad y el incremento en el proceso de urbanización. A partir de este análisis, se puede afirmar que es necesario
mejorar las condiciones de igualdad y de oportunidades, lo que solo es posible mejorando la distribución del ingreso, elevando la calidad de la educación, aumentando la cobertura en salud y resignificando el sentido de pertenencia nacional y regional. Se trata entonces de crear condiciones que resuelvan los problemas de carácter estructural, como la modernización de la sociedad y el desarrollo de las regiones. Respecto a la juventud, el autor analiza y concluye que los jóvenes gozan de más acceso a la educación y menos acceso al trabajo, más acceso a la información y menos al poder, más destreza para la autonomía y menos posibilidades de realización. Lo que quiere decir que existe poco desinterés por parte de los jóvenes para la política y por participar en los eventos electorales. Este problema no se superará mientras la política no retome el camino abandonado de las utopías, mientras no muestren estrategias nuevas de solucionar los problemas de justicia social, de integración, de igualdad, ambientales, de calidad de vida, de identidad nacional y regional. En el ámbito escolar, se puede afirmar que la escuela puede efectivamente contribuir a que un joven supere su situación de pobreza, como ha ocurrido en los países desarrollados. Es por ello que es importante intervenir en la educación para que la inversión pública se destine a las instituciones. De esta manera, los jóvenes podrían mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje y así intervenir en las decisiones del Estado. Para ello existe un desafío: comprender el proceso educativo en un sentido más amplio y en el cual la familia juega un rol fundamental en el proceso de enseñanza. Por lo tanto, mejorar la calidad de la educación pasa necesariamente por mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población y por avanzar en forma decisiva en la superación de los problemas de desigualdad social. En el texto se realiza un análisis sobre la educación privada respecto a la educación pública. Y respecto a los resultados obtenidos en este instrumento de medición de la calidad de educación, se señala que los estudiantes de colegios privados contestan en promedio en la prueba 27 respuestas correctas sobre 60. Esto quiere decir que los alumnos tienen peor rendimiento que otros estudiantes. Por lo tanto, es preciso diversificar las estrategias para mejorar la calidad educativa. Por lo tanto, se requiere un dinamismo en la educación para cumplir con los objetivos propuestos y que los estudiantes logren enfrentar las necesidades de renovación tecnológica, educativa y social. De esta manera, pueden insertarse de mejor manera en el mundo competitivo actual. El problema educativo en Chile no es por los resultados, sino que el modelo chileno no es sostenible. Por ello debe cambiar la dinámica de su desarrollo para poder integrar las capacidades tecnológicas y de procesamientos en sus planes y programas, así como la competitividad en la economía, lo que demanda añadir conocimiento, tecnología y recursos humanos en la educación. Como conclusión, se puede afirmar que el modelo chileno requiere abandonar algunos dogmas propios del fundamentalismo del mercado y reconocer que el mecanismo del mercado es solo un medio al servicio de la sociedad política y no un fin en sí mismo. Es la economía la que debe estar al servicio de la sociedad política y no al revés. Un aspecto prioritario en este modelo es realizar una reforma educacional que permita igualar las oportunidades en la formación preescolar, básica y media, para que todos los niños y niñas reciban una educación de calidad que les permita desarrollar sus talentos en forma adecuada, de modo que puedan competir después en el mercado en condiciones de mayor igualdad. Otro elemento importante que se debe considerar es avanzar hacia un sistema de salud que sea capaz de proveer igual calidad de asistencia a todos los ciudadanos, independientemente de sus niveles de ingresos. Los seres humanos somos todos distintos en esfuerzo y en talento, pero somos iguales en dignidad. La vida humana vale más para unos que para otros, y no debe ser así. Es por ello que para avanzar hacia
hacia una sociedad éticamente más justa y equitativa, es fundamental igualar las oportunidades en la atención a la salud y la preservación de la vida y de las capacidades de todos y todas.